Hola, hola, bienvenidos a otro video de YouTube de Capacitarte es clave. En este caso vamos a trabajar con el área de prácticas del lenguaje, tanto para nivel primario como para nivel secundario. Y hoy lo que nos quisimos preguntar es cómo reflexionar sobre el lenguaje. Es una pregunta que nos hacen mucho en los talleres que damos sobre escritura, entonces nos pareció importante poder hacer este video para contarles un poco desde dónde trabajar y cómo reflexionar sobre el lenguaje con algún contenido de la gramática. Vamos a arrancar entonces con una estructura que nosotros trabajamos en todos nuestros talleres, en el taller de Travesía de la Palabra, donde proponemos la creación de un proyecto de escritura a nivel institucional y que también puede ser adaptado para un proyecto de escritura de un curso o de un año. Bueno, nosotros nos planteamos desde una postura pedagógica la estructura de leer para escribir. Esa es nuestra postura de trabajo y nuestra estructura de trabajo. Entonces, lo que nosotros siempre hacemos es seleccionar los formatos textuales que vamos a trabajar en un año y proponemos que de esos formatos que leemos, lo que vamos a hacer después es hacer producción escrita, ¿sí? De esto se trata leer para escribir. Seleccionar formatos textuales que después con los alumnos, con los chicos, vamos a reproducirlos y hacer nuestras propias versiones. Ahora, siempre les decimos que indefectiblemente yo tengo que pasar por la reflexión sobre el lenguaje. Los textos no se escriben de cualquier forma, tienen una estructura, la gramática española tiene una estructura, entonces es importante no dar gramática, sino como su nombre lo indica, reflexionar sobre el lenguaje. Hoy nos vamos a centrar justamente en ese aspecto, ¿sí? En reflexionar sobre el lenguaje con un ejemplo de un contenido de gramática. Como decimos, el soporte siempre es el texto, nunca la gramática, siempre es el texto. Entonces lo que vamos a proponer es trabajar con textos no literarios, con textos periodísticos, como es el periódico escolar o el diario. ¿Sí? Y acá tenemos la propuesta de hacer algo simple como poner nuestros textos producidos en un afiche o, si tenemos la posibilidad de poder trabajar con las TICs, de llegar a ser un diario digital. Bien, dijimos que íbamos a trabajar con el diario y con una parte del diario, con la contratapa. Y nos vamos a centrar en el pronóstico del tiempo. En el pronóstico del tiempo. Me gustaría que, si pueden leer, lean las oraciones con las que se forman el texto de un pronóstico de tiempo. Se los pongo acá más grande como para que ustedes puedan ver, lo puedan leer. Entonces les haría esta pregunta, ¿sí? ¿Qué oraciones predominan en este formato textual? Los dejo pensar un poquito. Bien, espero que ya se hayan dado cuenta, ¿sí? Que la oración que predomina este formato textual es la oración unimembre, una oración que muchas veces es complicada o engorrosa dar en el aula. Entonces, ¿por qué no reflexionar sobre el lenguaje desde este formato textual? Tomar pronósticos de tiempo y hacerles ver a los chicos cuál es la estructura que tienen estas oraciones y poder reflexionar con ellas sobre el lenguaje. Y después, como les propusimos en el leer para escribir, poder llegar a escribir pronósticos del tiempo. Ahora bien, ¿qué nos dice el diseño curricular? Sin ahondar en contenidos, sino más bien en objetivos que tendríamos que lograr, es bien clara la diferencia de lo que plantea el nivel primario y lo que plantea el nivel secundario. Fíjense que está esto de la progresión. Por eso es importante que cada escalón, cada grado, en el caso de primaria, y cada año, en el caso de nivel secundario, los contenidos estén secuenciados y los profes hayan podido acordar cuáles van a ser y hasta dónde van a darse esos contenidos. Si bien están prescriptos, sabemos que muchas veces las listas que tenemos de contenidos con los días de clase no son compatibles. Entonces es importante poder hacer un recorte de lo que se puede dar en cada año para poder potenciar ese trabajo, ¿sí? Entonces acá vemos cómo, tanto para el nivel primario como para el nivel secundario, para que los puedan conocer, cuáles serán como los objetivos que nos tenemos que plantear en esto de la oración unimembre.
¿sí? Entonces, una de las cosas que le vamos a pedir a primaria es que pueda diferenciar oración bimembre de la unimembre, ¿sí? Para esto, conocer que la oración tiene miembros, ¿sí? Partes, eh, alguien de que se habla y lo que hace ese sujeto del que estoy hablando. Y por otro lado, reconocer y usar oraciones unimembres con núcleos nominal. Bien, bien. Fíjense que acá estamos trabajando dos palabras, reconocer y usar, y volvemos a lo que dijimos en el comienzo. Voy a buscar la filmina mientras tanto como para recordarles la estructura de trabajo, ¿sí? La estructura de leer para escribir. Entonces, no solamente tiene que ver con una postura didáctica, sino también tiene que ver con una postura de cómo es la enseñanza actual de la gramática. Tiene que ser en un contexto. Por eso nos plantea que lo que tenemos que hacer es reflexionar sobre el lenguaje, ¿sí? Y además de reflexionar, que eso que reflexioné pueda usarlo. Entonces vamos a hacer que puedan leer y puedan reconocer esas oraciones y puedan escribir. Ahora bien, fíjense qué pasa en el nivel secundario. En el nivel secundario necesitamos que reconozcan las oraciones bimembres y unimembres del otro nivel, que puedan haber explorado la oración unimembre con núcleo nominal, pero le vamos a agregar un conflicto cognitivo, porque seguramente la seño o el profe o el maestro en primaria le habrá dicho que la oración unimembre no tiene verbo, pero existen estructuras oracionales unimembres que pueden tener verbo, como lo vemos ahí en rojo, como para que ustedes se den cuenta, ¿sí? Entonces, primero, importantísimo para el nivel secundario poder hacer un diagnóstico. Primero, si los chicos reconocen en una oración miembros. Después, si pueden diferenciar la oración bimembre de la unimembre. Y después, si pueden reconocer por lo menos las unimembres con núcleo nominal. ¿Por qué? Porque así yo lo que voy a hacer es dar los otros ejemplos de oración unimembre, o sea, oraciones que no se pueden partir. Por eso vamos a agregar reconocer y usar oraciones unimembres con verbos que nombre un fenómeno meteorológico. Reconocer y usar oraciones unimembres con verbo que nombre un fenómeno meteorológico. Y el otro aspecto que vamos a trabajar tiene que ver con reconocer y usar oraciones unimembres con verbo impersonal, ¿sí? Ahora yo me imagino sus cerebros que estará pensando, por favor, danos un ejemplo para que podamos ver. Bien, aquí tienen ejemplos. Oración unimembre con núcleo nominal, un ejemplo podría ser mañana soleada. Fíjense que esta es una oración que seguramente puede llegar a aparecer en el pronóstico del tiempo. Otro que tiene que ver con el verbo, ¿sí? Sería con un fenómeno meteorológico, llueve torrencialmente, ¿sí? Que seguramente también esta oración puede ser aplicada a el pronóstico, al formato textual pronóstico de tiempo. Y por último, la oración unimembre con verbo impersonal, hace mucho calor. Y acá puedo trabajar también, digamos, acoplado a la oración unimembre, el tema del verbo, o sea, la clase de palabra, trabajar el verbo impersonal. ¿Qué significa? Por ahí solamente hacer una introducción, esto de qué significa el verbo impersonal, ¿no? Que como su nombre lo indica, no tiene persona. Estas tres formas de ver la oración unimembre nos lleva a un concepto que nosotros también trabajamos en nuestros talleres, que tiene que ver con pensar al contenido como esta caja, como si fuera esta caja, ¿no? Esperemos que se cargue el video. Pensar, digamos, al contenido como si fuera esta caja, ¿no? Uno muchas veces piensa que está dando el contenido como si fuera un objeto, ¿sí? Y entonces tenemos que pensar justamente que es un objeto el contenido y que tiene diferentes lados, ¿sí? Diferentes lados. Entonces, esos diferentes lados tienen que estar experimentados en el aula, porque si no, nosotros damos como una especie de masa y no le permitimos al chico que pueda, digamos, degustarla, ¿sí? Entonces, tenemos que pensar siempre el contenido
está como una caja que tiene diferentes lados, y acá los estaríamos viendo en el caso de la oración unimembre, ¿sí? Que tiene diferentes tres aristas para trabajar. ¿Se entiende? Bien, y ahora lo que vamos a hacer es trabajar con una propuesta, ¿sí? Con una secuencia didáctica, como para ejemplificar un poco más esto que estamos diciendo. Entonces, podemos permitir pensar una actividad de la escritura, ¿sí? No tiene por qué ser ordenada esa secuencia de leer para escribir. Recuerden que es una cadena de trabajo. Entonces, yo puedo proponerles a los chicos que observen estos grupos de palabras y que puedan escribir cómo se sintieron en la última lluvia en la que tuvieron experiencia. Entonces lo que voy a hacer para agilizar y despertar la escritura es darle este tipo de palabras, ¿no? Si estamos observando los conjuntos, vamos a ver que estas clases de palabras responden a diferentes clases de palabras. Tenemos verbos, tenemos adjetivos y tenemos sustantivos. Podemos también jugar acá con la reflexión sobre el lenguaje, reflexionar si estas palabras, estos conjuntos tienen algún sentido, este agrupamiento. Entonces le vamos a pedir a los chicos que escriban una pequeña descripción sobre cómo se sintieron en la última lluvia. Y lo que vamos a hacer es, después de haber trabajado el concepto sacado del pronóstico del tiempo, pedirles a los chicos si pueden reconocer en algunas de las oraciones que escribieron si hay oraciones unimembres. Entonces poder reconocer en la descripción alguna oración unimembre. Y lo mismo va a suceder con el formato textual de pronóstico de tiempo. Lo que vamos a hacer es leerlos, ¿sí? Analizarlos, reflexionar y luego llegar a escribir, ¿sí? Llegar a escribir. ¿Para qué? La escritura tiene que tener una intención. Y la intención de escritura debería estar siempre marcada en el proyecto de escritura, de proyecto de lectura y de escritura. Entonces sería interesante poder proponer un proyecto de escritura de un diario escolar, que puede ir desde la simple propuesta de armar las producciones escritas y ponerlas en un afiche, hasta llegar a tipearlos y poder imprimirlos, o eso que tipié, poder volcarlo en un diario digital, ¿sí? O sea, subirlo a la web y usar las TICs. Bueno, espero que hayan podido entender, que mi explicación haya sido lo suficientemente clara como para que puedan entender este proceso de leer para escribir. Como nos gusta siempre hacer, nos gusta dejar siempre bibliografía. La gramática es un tema complicado, para el cual primero tenemos que saber. Y creemos que estos dos libros, estas dos propuestas, encierran el enfoque comunicativo que tiene que tener las prácticas del lenguaje. Por eso les recomendamos Conceptos Claves de Marta Marín y Gramática para Todos de Galán y Perriconi. El libro Conceptos Claves es de Aike y Gramática para Todos es del Ateneo. Se sigue editando, así que estaría buenísimo que ustedes puedan acceder a este libro para tener todo el conocimiento de la gramática que se va a usar tanto en primaria como en el nivel secundario. Y para cerrar, dejarles una invitación. Nos gustaría que se suscriban a nuestro canal de YouTube. Vamos a tener diferentes propuestas como esta para que ustedes puedan reflexionar y poder colaborar en la construcción de sus tareas en el aula, ¿sí? Así que nos gustaría que, si les gustó, nos puedan dejar un like, y que si les gusta la idea, suscribirse a nuestro canal. Además, contarles que estamos en diferentes redes sociales, en Facebook y en YouTube fundamentalmente, donde lo que hacemos es la primera semana de cada mes trabajar con prácticas del lenguaje y poder ofrecer propuestas, bibliografías, ideas para que lleves a tu aula. Bien, y entonces te decimos que nos seguimos mirando y nos seguimos leyendo. Nos seguimos mirando por YouTube y nos seguimos leyendo por Facebook. Gracias por llegar hasta este momento del video. Nos seguimos viendo en otra entrada. Hasta luego.